El Gobierno ha convocado para el próximo miércoles a las comunidades autónomas a una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir el nuevo sistema de financiación. Se cede más porcentaje a las comunidades en el IRPF y en el IVA. En total serán 16.000 millones de euros más para los gobiernos regionales, más otros 4.700 millones para Cataluña, que Pedro Sánchez negoció con el líder independentista de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Además, los independentistas reclaman el principio de ordinalidad, que deja herida de muerte la solidaridad entre los diferentes territorios españoles. Como apunta Junqueras, si Cataluña es la tercera que más aporta, deberá ser la tercera en recibir más recursos. La titular de Hacienda reconoce que el nuevo modelo tiende a esa ordinalidad. Entre tanto, en el ámbito internacional, la mirada sigue centrada en Venezuela, en la intervención y control por parte de Estados Unidos y también con la vista puesta en los planes de Donald Trump para hacerse con la dirección de la industria petrolera venezolana, un sector herrumbroso destruido por la gestión del gobierno de Nicolás Maduro. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. Pedro Sánchez ha negociado con Oriol Junqueras el nuevo modelo de financiación autonómica. Detrás lo que hay es tiempo. Junqueras es el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, líder de la oposición a Salvador Illa. Y por lo pronto Sánchez cede 4.700 millones de euros a la Generalitat catalana y establece en el sistema de financiación autonómico el principio de ordinalidad, tal como lo explica el propio Junqueras. Tenemos un acuerdo sobre la aplicación del principio de ordinalidad, en el sentido de que si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentaba el nuevo modelo que se fundamenta en dos cuestiones: un aumento de la cesión del porcentaje del IRPF a las comunidades autónomas hasta el 55% y que llega al 56,5% en la recaudación del IVA. En total son 16.000 millones de euros más para las regiones. A esto hay que añadir los 4.700 millones pactados en la Moncloa entre Sánchez y Junqueras. El segundo fundamento del modelo es algo más que dinero, es el principio de ordinalidad, que ninguna comunidad autónoma pierda su puesto en el reparto de recursos tras entrar en funcionamiento las herramientas de nivelación para garantizar la financiación de los servicios públicos en cada comunidad. El modelo, dice Montero, tiende a la ordinalidad, pero, ojo, también reconoce que no va a ser igual para todas. La construcción del modelo tiende al principio de ordinalidad, pero depende de cada comunidad autónoma que ese principio de ordinalidad esté presente o no. ¿Por qué digo depende? Porque el fruto, finalmente, de lo que aportan versus lo que reciben no es homogéneo para todas las comunidades autónomas. No va a ser igual el pedazo de la tarta para todas las comunidades autónomas. El que tenga más recibirá más. Montero dice que la ordinalidad se aplicará a Cataluña, pero que al resto de las comunidades, pues, depende. El sistema tiende al principio de ordinalidad, es cierto que lo que dijo el señor Junqueras para Cataluña ayer es cierto, pero depende de cada comunidad autónoma. Cantabria, por ejemplo, pues no se conserva el principio de ordinalidad, porque supera a las comunidades autónomas, por ejemplo, a Madrid. La financiación por habitante ajustado de Cantabria es superior a la de Madrid. Y si tuviera principio de ordinalidad, Madrid tendría que estar por encima. Y es que, ojo, hay comunidades autónomas que pierden dinero respecto al sistema actual. Es decir, con el nuevo modelo les sale peor. Es el caso, efectivamente, de Cantabria. Pero también es el caso de Extremadura. Y para que no pierdan dinero, ¿qué es lo que hace el gobierno? Pues tira de la caja del Estado, que debe aportar a Hacienda 400 millones adicionales para los servicios públicos de estas dos comunidades autónomas. La ordinalidad, tal y como la entienden los independentistas catalanes, es el fin del modelo de solidaridad. Junqueras lo dice con total sinceridad. La ordinalidad solo es para Cataluña. Para el resto de las regiones es
inaplicable. El modelo contiene el respeto de la ordinalidad en el caso de Cataluña. ¿Esto quiere decir que la ordinalidad es un principio general en el modelo que se aplicará a todas las comunidades autónomas? No, porque es inaplicable. Con todo esto, no es extraño que el resto de las comunidades autónomas hayan salido a criticar la propuesta de María Jesús Montero. Consideran que es insolidaria, como dice Jorge Azcón, presidente de Aragón, y esto a un solo mes de las elecciones. Lo que hacen es dar 4.700 millones de euros más a los independentistas catalanes. Hay alguien que se lleva la parte gorda de la tarta y son los que mantienen a Sánchez en la Moncloa. Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, también rechaza la ordinalidad impuesta por Junqueras. Me da pena, y lo digo tal como lo siento, yo creo que se está haciendo un traje a medida de Junqueras, que no le va a quedar bien ese traje a medida a Andalucía, porque la ordinalidad, que es una palabra bastante fea, nosotros no la podemos aceptar, porque ordinalidad es sinónimo de ruptura de la igualdad. Pero las críticas no solo llegan desde las comunidades gobernadas por el Partido Popular, también hay voces discordantes dentro del Partido Socialista, como la de Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha. Dice que no lo va a tolerar. Para mí es un día doloroso, muy doloroso. Yo no voy a participar bajo ningún concepto del intento de suicidio político de la izquierda que algunos están buscando en España, solo por interés personal. María Jesús Montero explicará con más detalles el nuevo sistema de financiación a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo miércoles. La mirada económica. El otro gran foco informativo de la semana es Venezuela, la captura del dictador Nicolás Maduro por los Estados Unidos y el control del país por Donald Trump. El presidente estadounidense teledirige desde Washington, Venezuela. Es quien dirige los hilos sobre Delcy Rodríguez, la represora y sustituta de Nicolás Maduro. No me pregunten quién está a cargo porque les daré una respuesta controvertida. ¿Eso qué significa? Significa que estamos a cargo. Pues eso, que está a cargo. Trump presumía además de hacerse con el petróleo venezolano. En las próximas semanas, ¿qué necesita de Delcy Rodríguez? Acceso total, necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otras cosas de su país que nos permitan reconstruirlo. ¿Qué cosas? Las carreteras que no están construidas, los puentes que se están cayendo. Sí, los puentes que se están cayendo. Nadie puede ir a ningún sitio. Una visión más profunda. Manuel Pinto, analista de mercados de XTV, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Onda Cero. Muy amable. Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantado a vosotros por la invitación. El año ha empezado realmente revuelto con la intervención de Donald Trump en Venezuela. ¿Es posible que Venezuela le entregue 50 millones de barriles de petróleo a precio de mercado? ¿Está preparada Venezuela para ello? Bueno, parece complicado que ahora mismo esté preparado, ¿no? Según los últimos números, actualmente Venezuela produce alrededor de 1 millón de barriles de petróleo al día, lo cual se ha reducido drásticamente desde el pico máximo en los años 70, que producía hasta 3 millones de barriles al día. Y desde luego que debido pues a toda la ineficiencia actual, la falta de renovación, la falta de inversión en la proliferación, en la producción, en la refinería de petróleo, pues bueno, ha ido cada vez teniendo una menor importancia a nivel mundial. Pero desde luego que si algo dice Donald Trump, pues realmente tendremos que creerle, o al menos en parte, debido a las situaciones que hemos visto en los últimos meses, ¿no? Pero se nos hace complicado que en un principio, o al menos en el corto plazo, puedan llegar a tener esos acuerdos entre Estados Unidos y Venezuela. Da la sensación que regresamos a la política de cañoneras del siglo XIX o a las repúblicas bananeras, ¿no? de todo el siglo XIX y siglo XX. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que es un poco un cambio de paradigma, ¿no? Y volvemos a esa doctrina Monroe del año 1823, y a esa influencia que quiere instalar Estados Unidos en el hemisferio occidental, en la influencia que pueda tener principalmente en Latinoamérica.
no solo hablamos ya tampoco de influencia geopolítica, hablamos también de petróleo, hablamos de gas, hablamos de materias primas, hablamos de tierras raras, hablamos de intentar también, dentro de la medida, pues limitar la influencia que pueda tener otras regiones, como principalmente puedan ser Rusia y particularmente China. Y bueno, pues es un poco un cambio hacia lo que podríamos ver de una situación geopolítica de mayor incertidumbre, todavía más de lo que veníamos viendo en los últimos meses. Los mercados ahora ya empiezan a descontar qué es lo que puede ocurrir con otros países. Se le da un gran porcentaje de probabilidad a que durante este año pueda haber otra intervención en el Canal de Panamá. Se le da también un alto porcentaje a Groenlandia. Tendremos que estar atentos a todos estos eventos durante los próximos meses y a esa perspectiva de que Estados Unidos no se va a quedar quieto y va a intentar seguir teniendo una mayor influencia en todo Latinoamérica y por tanto pues seguirá teniendo este tipo de incursiones o este tipo de situaciones en los próximos meses. Y a largo plazo, ¿qué va a pasar en el mercado del petróleo? ¿Qué va a pasar con su precio? Al final hay que tener en cuenta que los activos financieros pues al final cotizan por oferta y demanda. Y estamos viendo que las perspectivas son de un crecimiento en la oferta durante los próximos años ante la posibilidad de que empresas americanas, Estados Unidos y el propio Venezuela pues inviertan en esa renovación de infraestructura que hará posible que haya una producción hasta los 3 millones de barriles que había en los años 70 o incluso más durante los próximos años. No va a ser inmediato, tardará tiempo en producirse, pero al final va a ser otra presión de una mayor oferta como la que hemos visto en los últimos años por parte de los países de la OPEP, que han ido incrementando la oferta, en la que también se estima que una vez que se llegue a una posible paz en Ucrania, pues inundará de más barriles de petróleo por parte de Rusia, y eso seguirá presionando el barril de petróleo, que desde nuestro punto de vista podría llegar a caer hasta los $50. Sí que nos parece adecuado el movimiento que hemos visto en el oro. Al final, tensiones geopolíticas, como decía antes, incluso los mercados esperan que pueda haber otras situaciones similares, por ejemplo, en Groenlandia o en Canal de Panamá, y esto provoca que ante esas tensiones internacionales y geopolíticas, pues los activos refugio cobren un mayor protagonismo. Activos refugio como el oro, que el año pasado cerró su mejor año financiero desde 1979, pero también hay otra serie de ganadores y perdedores en todo esto, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las empresas de defensa. Las empresas de defensa han tenido un inicio de año espectacular. Empresas en España, por ejemplo, como Indra, con revalorizaciones históricas ante la posibilidad de que los países de la OTAN quieran seguir gastando y tener menos dependencia de Estados Unidos durante los próximos meses. Además, hablamos del Bitcoin también, que ha tenido un inicio de año espectacular. Y es básicamente porque se estima que Venezuela tenga incluso hasta 600.000 Bitcoin ahora mismo parados. Es el tercer, prácticamente podríamos decir que está en el top 5 de mayores poseedores de Bitcoin a nivel mundial, y esto hará que, sobre todo, pues Estados Unidos, en caso de querer hacer eso con esas reservas de Bitcoin, no serán meses, sino tardarán años en poder hacerse con ello, pero de momento se quedarán ahí limitadas y sin movimiento, lo cual reduce la oferta en circulación y, por tanto, presiona al alza su precio. Y en cuanto a perdedores, pues vemos a las empresas petroleras canadienses en un petróleo que se extrae muy similar en Venezuela y Canadá, y que por tanto pues puede hacer que pierdan cuota de mercado estas compañías petroleras canadienses, además por costes de transporte que puedan también ser perjudicadas. O por ejemplo China, ¿no? Pérdida de influencia en la región, pérdida además de uno de sus mayores exportadores de petróleo, en este caso, que además es vital para el sector constructor en China, que para nosotros es uno de los grandes perjudicados con las empresas petroleras canadienses, y en general el precio del petróleo, que creemos que poco a poco irá todavía llegando más a la baja. Pues Manuel Pinto, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable por estar con nosotros en Onda Cero. Gracias a vosotros, un placer. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos. Hay más noticias de la economía, como por ejemplo la votación en el Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea a favor de la firma del acuerdo comercial con Mercosur. Un acuerdo comercial que se ha tardado más de 20 años en negociar. La oposición de Francia y de otros países no ha impedido la aprobación del pacto, un acuerdo en el que están claramente en contra las organizaciones agrarias europeas. Miguel Padilla, líder de COAG, resalta el perjuicio que puede sufrir el campo español. Va a suponer la puntilla. Son 4 países que son grandes potencias de agricultura y de ganadería, lo mismo que España dentro de la Unión Europea. Va a suponer la entrada de producciones, sobre todo de algunos de carne, de remolacha, de miel, de cítricos y de otros, que indudablemente va a ser imposible de competir
con estas producciones porque los requisitos que tienen, los precios, los costos son totalmente distintos. La metamorfosis económica. Es el momento de las noticias sobre la transformación económica con la ayuda de Patricia Gijón. Patricia, saludos. Saludos, Ignacio. Moeve y Galp a punto de crear un gigante de las gasolineras. Moeve, la antigua Cepsa y la portuguesa Galp quieren unir fuerzas y fusionar su red de estaciones de servicio para alcanzar las 3.500 gasolineras en la península ibérica. Está por ver el impacto de la operación en el empleo, que superaría los 17.000 empleados a nivel global. El acuerdo definitivo será para mediados de 2026. Está todavía sujeto a la aprobación de los consejos de ambas multinacionales y a las autoridades de competencia, la CNMC, Ignacio, en España. El CEO del futuro ya no se medirá en resultados, deberá saber liderar desde la incertidumbre y los cambios permanentes. El 39% de las habilidades de los consejeros delegados cambiarán antes de 2030. Según el World Economic Forum, las empresas ya no buscan expertos gestores en su sector. Las nuevas capacidades pasan por convivir con la incertidumbre, liderar organizaciones que cambian al minuto y, sobre todo, comprender las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial y la digitalización de los procesos. Ya no se trata de dominar las herramientas, sino de liderar su adopción con criterio y visión de futuro. El sector digital se anota en el pasado año, en 2025, un nuevo récord en creación de empleo. La facturación de las empresas de servicios digitales crece un 12,4% en octubre del año pasado. Es el mejor registro del año y eleva el avance medio de todo el ejercicio hasta rozar el 5%. Según el barómetro de la Fundación BAS y CEPREDE, el mercado laboral consolida la tendencia positiva con más de 28.000 nuevos empleos. Muchas gracias, Patricia. Saludos. Pues más información sobre la transformación económica en ondacero.es. La mirada económica. Es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por estar con nosotros en La Mirada Económica una semana más. Un abrazo.